Hola jóvenes, ¿cómo están? Es un placer poderlos saludar. El día de hoy vamos a trabajar con el tema número 1 del módulo 3, la literatura barroca. Esta corriente literaria surge después del Renacimiento, entre los siglos XVII y principios del siglo XVIII. De acuerdo con Faulkner y Alonso, el barroco se gestó en Italia, para luego arraigarse en Europa en el siglo XVII. Esta corriente literaria tomó diversos nombres y formas en cada país europeo. En Italia fue denominado manierismo, en Inglaterra eufismo, preciosismo en Francia y en la Escuela de Silesia en Alemania. La palabra barroco proviene del portugués y significa perla irregular. Fue utilizado para calificar lo defectuoso, de poco valor, lo desordenado, lo confuso, recargado, caprichoso y engañoso. Esta corriente literaria también tuvo impacto en otras manifestaciones artísticas como lo fue la pintura, la escultura, la arquitectura. Las características de los barrocos fue en contraposición al estilo de los renacentistas. Hay que recordar que el Renacimiento se caracterizó por ser una corriente literaria moderada, ecuánime, calmada y que promovía el conocimiento y a través de la investigación y de la ciencia. Los barrocos regresaron a los temas medievales como la religión y la fe. Esta corriente del barroco surgió en una crisis del Renacimiento y fue un movimiento ideológico porque quiso que la Iglesia se convirtiera nuevamente en una fuerza importante en Europa. Por lo tanto, se volvieron a ver a profundidad los temas de la fe, la espiritualidad, ya que en aquella época hubo tantos conflictos, tanto económicos, pestes y enfermedades, que consideraban que la fe era algo que los podía salvar. Habría que recordar esas guerras constantes, crisis económicas, la Inquisición, la división del cristianismo, que generó en el pueblo inestabilidad, inquietud y crisis espiritual. Ahora bien, chicos, la literatura barroca tiene como centro importante el conflicto, y es del conflicto precisamente de donde surgen estas obras. En cuanto a las manifestaciones literarias, hubo un gran desarrollo o producción en cuanto a los géneros de la poesía y el teatro. No obstante, la poesía se convirtió en una manifestación por excelencia del barroquismo, ya que en ella se pudo percibir el abuso de los recursos literarios, la metáfora, la antítesis, la elipsis, la hipérbole. Los importantes autores y obras que se dieron en esta época fueron Luis de Góngora y Argote, con la obra de La fábula de Polifemo y Galatea, Francisco de Quevedo, la historia de la vida de un buscón llamado Don Pablos, Sor Juana Inés de la Cruz, en América Latina, Los empeños de una casa, Juan Ruiz de Alarcón, Los favores del mundo. Francisco de Quevedo y Luis de Góngora y Argote fueron representantes de dos tendencias académicas antagónicas, el conceptismo y el culteranismo, y coinciden en la intención fundamental del barroco, aunque la primera haya empleado en su prosa los tonos más pardos y sombríos del alma castellana, y el otro una poesía musical y pictórica a la vez,
con colores más claros y luminosos. El culteranismo fue una expresión ingeniosa y bella llamada culta. El poeta, a través del lenguaje, expresa un mundo armónico, sensorial e imaginativo que evade y rechaza los pensamientos lógicos. La belleza está en el sonido, en la carga estética, la palabra y no en la intención mental que encierra. El culteranismo se manifiesta con abundar ornamentación del lenguaje mediante la metáfora, alusiones mitológicas, hiperbatón, adjetivación. Luis de Góngora es el principal representante de dicha corriente, por lo que también se le conoce con el nombre del gongorismo. El conceptismo deriva del vocablo italiano concepto, que significa concepción, pensamiento, por extensión, pensamiento agudo. De dicho vocabulario se deriva el término conceptismo, que da nombre al movimiento literario basado en la expresión brillante y rebuscada de ideas difíciles. El conceptismo se opone al culteranismo, en cuanto a que da mayor importancia al concepto o mensaje y menor a la forma y ornamentación del texto. Su principal representante es Francisco de Quevedo. Pues bien, chicos, esto es lo que nosotros podríamos aprender de una corriente literaria como lo es el barroquismo. Y lo interesante sería que también conociéramos parte de sus obras. Nos vemos en la próxima sesión, en donde hablaremos de uno de sus representantes, que es Luis de Góngora y Argote. Que tengas una excelente tarde.